Historia 1. El huésped del cuarto 217. Nadie quería alquilar el cuarto 217 del antiguo Hostal Rosario, en las afueras de Cusco. Ni los turistas más osados, ni los mochileros más temerarios. La habitación estaba incluida en el plano, pero jamás en las listas disponibles. Está en mantenimiento, decía siempre el recepcionista. Sin embargo, una madrugada de enero, bajo una tormenta que hizo colapsar parte de la ruta a Ollantaytambo, llegó un viajero solitario. Diego, fotógrafo limeño, buscaba imágenes que captaran lo místico del surandino, y esa noche no tenía a dónde ir. El hostal estaba lleno, excepto por el cuarto 217. Pidió quedarse ahí. El recepcionista dudó, pero finalmente aceptó, con la condición de no abrir el armario empotrado ni apagar las velas del baño. El cuarto estaba frío, como si no hubiera sido usado en años, y olía a madera húmeda y cera vieja. La cama crujía al mínimo movimiento, y las paredes estaban adornadas con cuadros borrosos, como si hubieran sido pintados con los dedos. A Diego le gustaba el misterio, así que encendió su cámara y comenzó a grabar un vlog nocturno. Esto es lo que pasa cuando uno duerme en un cuarto prohibido, dijo, mientras filmaba el armario sellado con clavos antiguos y el baño iluminado solo por velas. Al revisar la grabación, notó algo extraño. En el fondo del espejo, detrás de él, aparecía una figura borrosa, muy alta, con un rostro que no alcanzaba a enfocar. No estaba en la habitación, pero sí en el video. Pensando que era su reflejo distorsionado, fue al baño, encendió la luz, desobedeciendo la advertencia, y las velas parpadearon hasta apagarse. El cuarto se enfrió de golpe. Volvió al cuarto principal, y entonces escuchó algo desde el armario, golpes suaves, luego un susurro ahogado, como una oración en quechua. Diego se acercó con su cámara encendida. El armario vibraba, como si algo del otro lado intentara salir. En lugar de huir, pensó en la viralidad, sería el video más visto de su canal. Tomó una palanca y rompió los clavos. La puerta cayó con un golpe seco. Dentro, no había estantes ni ropa, solo un hueco oscuro que no tenía fondo visible. Al enfocar con la linterna, vio un pozo que descendía y descendía. En las paredes del hueco, había marcas de manos. Pero lo que lo congeló fue ver, en el fondo, una figura idéntica a él, grabando con una cámara. La figura levantó la vista, sonrió y dijo exactamente lo que Diego había dicho al inicio de su video. Esto es lo que pasa cuando uno duerme en un cuarto prohibido. Esa fue la última vez que se supo de Diego. La cámara fue encontrada en su cama, encendida, grabando un último plano, el cuarto vacío, y el espejo reflejando al huésped que aún sigue allí. Historia 2. La señal del Cerro Muerto. En Huancavelica hay un cerro que nadie escala después de las 6 de la tarde. Lo llaman el Cerro Muerto porque, según la leyenda, toda persona que sube por su ladera norte al anochecer, baja sola, pero no igual. Desde niño, Javier escuchó esa historia de boca de su abuelo, un pastor que juraba haber visto a su primo bajar sin sombra una noche de 1967. Si subes después de las 6, te duplican el alma, le decía. Javier nunca creyó en eso. Ahora, a sus 32 años y como ingeniero de telecomunicaciones, fue enviado con su equipo a instalar una antena justo en la cima de ese cerro. El día estaba despejado. El plan era simple, subir, instalar el mástil y bajar antes del anochecer. Pero como siempre pasa, algo se retrasó. Un repuesto no llegaba, la batería de uno de los equipos falló y el dron de reconocimiento se perdió tras una ráfaga de viento. El equipo técnico decidió bajar, dejando a Javier y un ayudante local llamado Noé a cargo de los últimos ajustes. Ya eran las 5:40 de la tarde y quedaban solo unos empalmes de fibra. Mejor bajemos ya, señor. Aquí no se juega después del ocaso, dijo Noé. Pero Javier insistió, 10 minutos más. A las 6:07, el sol cayó tras las montañas. La antena emitió su primer pulso. En ese momento, el medidor de señal comenzó a captar algo imposible. Una transmisión continua en una frecuencia sin asignar, 666.6 MHz. La señal decía en bucle una sola frase distorsionada. No bajen, no bajen, no bajen. Noé salió corriendo cerro abajo. Javier, incrédulo, pensó que todo era una interferencia. Apagó el sistema y comenzó a recoger. Pero el viento se detuvo de golpe. El ambiente quedó en un silencio tan absoluto que escuchaba su propio pulso. Y entonces vio algo en la ladera. Era él. Otra versión suya. Con la misma ropa, el mismo equipo, pero con los ojos vacíos. Esa copia comenzó a subir lentamente hacia él. Javier gritó, pero su voz no rebotó en los cerros. La figura se acercó, y cuando estaba a 3 pasos, le habló con su propia voz. Ahora tú bajas. Yo me quedo. A la mañana siguiente,
el equipo encontró a Javier en la base del cerro, sentado, en silencio. Dijo que todo estaba en orden, que la antena funcionaba y que era momento de volver a Lima. Pero desde entonces, quienes lo conocían notaron algo extraño: ya no parpadeaba. Su reflejo no lo seguía. Y un técnico que revisó la señal registrada esa noche murió una semana después, gritando en sueños. Esa cosa no era él. Esa cosa lo está usando. Historia 3. Las cosas que dejó mi madre. Cuando mi madre murió, me dejó la casa donde crecí. Una casa grande, antigua, de 2 pisos, que olía a madera húmeda y a eucalipto viejo. No había vuelto desde los 18. Solo recordaba los largos pasillos oscuros, las escaleras que crujían incluso cuando nadie las pisaba, y el despacho que ella siempre mantenía cerrado. Volví 20 años después, con la intención de venderla. Pero al cruzar la puerta, algo en el ambiente me hizo cambiar de opinión. Era como si la casa respirara. Pasé la primera noche en el cuarto donde dormía de niño. El mobiliario estaba intacto. Incluso los libros seguían en el mismo lugar. Pero lo extraño fue encontrar una carta reciente, escrita con la caligrafía de mi madre, fechada 2 días antes de su muerte. Decía: si lees esto, no abras el armario del despacho. No rompas el pacto. Pensé que era una nota antigua, un juego mental de una mujer que perdió la razón. Pero cuando bajé al despacho al día siguiente, encontré la puerta abierta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, excepto el armario, que relucía como nuevo. Era alto, de madera negra, con tallados de símbolos que jamás había visto. Intenté ignorarlo, pero cada noche desde entonces soñaba lo mismo: mi madre, parada frente al armario, señalándome con los ojos vacíos, susurrando: no soy yo, no fui yo. Una noche no aguanté más. Abrí el armario. Dentro había objetos que no reconocía, velas gastadas, fotografías de mí durmiendo tomadas en diferentes etapas de mi vida, mechones de cabello y una caja sellada. Dentro de la caja había un corazón. Uno real, palpitante. Cuando lo toqué, la casa entera tembló. Las luces explotaron. Escuché pasos por todas partes, pero estaba solo. Corrí a cerrar el armario, pero ya no era un armario. Era un pasaje. Un túnel húmedo, de paredes orgánicas, que descendía. Bajé 2 escalones y escuché mi nombre, pero no desde dentro, sino desde arriba. Una voz idéntica a la de mi madre gritaba: sube, rápido, no soy yo la que está abajo. Nunca sabré quién de las 2 voces decía la verdad. Solo sé que desde ese día, cada noche a las 3:33 de la mañana, el armario se abre solo. Y a veces, al despertar, hay huellas de pies descalzos llenas de barro por toda la casa, menos en el despacho. Ese lugar ahora está sellado. Pero cada vez que paso por ahí, escucho mi nombre, desde adentro.